gracias por seguirnos. Soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Dentro del marco de este 46 aniversario del Estado de Quintana Roo, hemos estado invitando a las personalidades, a los actores, tanto políticos, sociales, económicos, a que nos acompañen aquí al programa Y Ahora Que Sigue. Por supuesto, no podía faltar alguien que tiene mucha historia en Quintana Roo, mucha historia a nivel nacional, que conoce los temas que tienen que ver con la ciencia en el país. Y por supuesto me refiero al director del COCCIT aquí en el Estado de Quintana Roo, el ingeniero Víctor Alcérreca, a quien le doy las gracias. Bienvenido. Gracias, Ramón. Un placer estar en tu programa y además, pues con la satisfacción de poder dar algunas opiniones a tu auditorio. La pregunta obligada, don Víctor, ¿qué es ser quintanarroense? ¿Qué se siente ser quintanarroense en estos 46 años de este chamaco llamado Quintana Roo? Mira, ser quintanarroense tiene consigo mismo algo muy especial, sobre todo para los de mi época. Yo nací en 1941 en Cozumel y en aquel entonces prácticamente no había 5 poblaciones en el medio nacional que pudiera decirse que estaban en esta zona del territorio de Quintana Roo. A los 9 años mi familia se trasladó a Chetumal. Llegamos aquí, yo estudié el 5º año de primaria y entonces a esa vivencia original que tenía como base Cozumel, desde donde mi padre, que trabajaba para la Secretaría Marina, frecuentemente viajaba a darle pues oportunidad a los guardafaros que allí estaban, que salieran a resolver algunos problemas o tomaran vacaciones. Y mi abuelo al mismo tiempo construía y mantenía todos los faros desde la zona de Campeche hasta aquí. De hecho, el motivo por el que llegamos a Chetumal fue la construcción del faro. Que hoy lleva el nombre de... Bueno, de mi abuelo, Federico R. Alcérreca. Es correcto. Que es un museo muy bonito para la gente que nos está viendo y viene a Chetumal. Vale la pena que vayan a ver el Museo del Faro aquí en el Boulevard Bahía. Hay mucha historia de Chetumal. Está la historia de Chetumal y la de mi familia, porque fuimos los primeros habitantes del Faro. Ahí viví yo 6 años. Terminé la... Oiga, ¿y cómo era ese tiempo en el Faro? Porque no había bulevar, no había... Digo, ¿quién...? Bueno, el bulevar no existía. La zona urbana terminaba hasta donde está el Congreso, por la parte del litoral, hasta donde está el Congreso, que era en aquel entonces, pues la escuela donde yo terminé la primaria, la escuela Álvaro Obregón. Llegué a la inauguración de la escuela al 5º año y luego pues se construyó el Congreso tiempo después. Y por el lado del centro de la ciudad, la avenida principal, que era la Álvaro Obregón, esa llegaba hasta donde está ahora la Cojudec. Y ahí estaban una serie de campos deportivos que habían ocupado el espacio de lo que fue el primer aeropuerto en Chetumal, el aeropuerto Saravia, que desapareció como tal cuando se construyó el aeropuerto actual a fines de los 30, principios de los 40. Imagínense qué emocionante era aterrizar en ese momento, porque tenías la bahía de frente. Pues o sea, y el faro, pues, de tope. No, el faro no existía. Ok, se construye... El faro se construye cuando el aeropuerto Saravia deja de operar como aeropuerto, okay, y se cambia. Y entonces ahí se construye, entre otras cosas, un estadio de béisbol, se pone a operar un campo de fútbol y un campo de práctica de la compañía fija del territorio, que eran mis vecinos en el faro. Ahí estaba la fuerza militar, que era una compañía del ejército. Pero fíjese que la característica y la calidad de la construcción, a pesar de tener muchos años, está intacto el faro. Bueno, si tú ves el faro de la Punta Azul de Cozumel, tiene muchos más años y ahí está. En fin, mi abuelo era un buen constructor, y como dijo alguien, una persona, concretamente la mamá del presidente de la Madrid, oiga, este malecón, ¿cómo lo construyó? Si aquí pega siempre el mar. Y eso se lo preguntaba a un señor que fue y falleció hace unos días, hace unos meses, que fue cronista de Cozumel. Dijo, no, es que este malecón lo construyó don Federico Alcérreca
junto con mi padre, que era su maestro albañil. Oiga, se ve impresionante. ¿Y qué hace la diferencia? Que hay otros sitios en que lo que está frente al mar ha terminado. Bueno, es que ellos sí ponían todos los costales de cemento en la mezcla. Sí, ahorita pues Eran hombres honestos, ¿verdad? como decir, que ¿verdad? algo ocurre en las obras gubernamentales que les falta más concreto. Bueno, el faro, lo que es la avenida que lo rodea por el frente del mar, tenía un aljibe enorme. Ahí captábamos el agua del que vivíamos. No había más que... Ese no existe ahorita en el faro, ¿no? No, eso se destruyó con el Janet, ¿verdad? Entonces, no había más que 3 grandes aljibes en la ciudad. El aljibe de la población, el aljibe que tenían los mismos soldados de la compañía fija y el nuestro. Cuando llegaba el mes de fines de marzo, el comandante de la compañía iba a ver a mi papá y le decía, señor Alcérreca, ayúdenos, sí, cómo no. Y todos los días se hacía la fila de las mujeres de las soldaderas con una parihuela y dos recipientes de 20 litros para que les diéramos agua. Y con eso sobrevivíamos. La mayor parte de la población se surtía de agua potable que se captaba de los techos de lámina a los curubatos. Era una tecnología, fíjese, muy antigua, pero muy eficaz, muy eficiente. Bueno, funcionaba. Le quiero decir que estas instalaciones de Covadonga Medios funcionan el 100% con agua lluvia. O sea, tenemos un aljibe de 11,000 litros que nos permite estar autónomos y no usar agua potable. Agua lluvia, dirían los expertos para la cocina. Son de las cosas que tenemos que recuperar. La captación del agua, que en forma natural se da y que tiene una pureza y una condición mineral que no tiene el agua que nos llega. Tú puedes ver en la mayoría de los sitios donde usamos el agua como la acumulación de sales, que son las que trae el agua que se extrae del subsuelo, que en aquel entonces la usábamos en pozos artesianos, pues para lavar, no para los alimentos ni para beber, ¿verdad? Y vaya que lavar ropa con esa agua había que hacerlo con lejía. Sí, queda durísima. Y luego además la hervían, me parece. Tenían que hervirla para desinfectarla. Así es. Entonces tenemos que regresar a la utilización de los bienes que la naturaleza nos da. El agua, el sol, el aire. La generación de energía tiene que caminar para allá. Hacia a lo eólico y a lo solar. Exacto. Oiga, pero dentro de todo este tiempo usted está en Chetumal, viene de Cozumel y se va a la Ciudad de México, donde entra a estudiar la carrera de... Mi padre pide su cambio aquí porque percibe, él viene a ayudar a mi abuelo a terminar la supervisión del faro y una ampliación del muelle y el montaje de la lámpara, que mi padre conocía de esas cosas. Y entonces se da cuenta que hay una secundaria en Chetumal. Era la única secundaria que existía en el territorio. Estoy hablando de 1950. Entonces anima a mi mamá, pide que le den la plaza, que era una plaza de señalamiento marítimo y supervisión de pesca. Mi padre también supervisaba la pesca. Llegaban los barquitos que se acodaban al muelle y ahí la gente se formaba para comprar el pescado. Pero Chetumal era totalmente marítimo, digamos, en esos tiempos, todas las carreteras. Absolutamente. Yo recuerdo haber ido una vez a Mérida, que fuimos a jugar contra la secundaria federal. Hicimos casi 2 días de camino, por caminos prácticamente que eran brechas, y llegamos todos molidos, ¿verdad? No había otro medio de comunicación terrestre. Todo se hacía por mar. Los alimentos, el combustible, el tráfico de personas, todo se hacía por mar. Y había una comunicación marítima, vamos a decirle, de cierta altura, que podía llegar hasta el puerto de Veracruz sin ningún problema. Xixulub, o otra de cabotaje que tomaba la producción que había en el litoral, copra, chicle, que se acumulaba en un gran almacén que había en Cozumel, desde el cual se exportaba inclusive esa producción. Donde está ahora la llegada del muelle fiscal, y hay ahí un restaurante que se llama Palmeras, existió una construcción de madera enorme, donde se almacenaban esos productos, estaba la aduana, y al lado estaba el faro. Había un faro en la ciudad, había el faro, desde luego, de la punta sur, sí, y un faro en la punta norte.
Y hoy solo queda uno. Esos quedan aún. Y bueno, el de la Punta Sur sigue teniendo mantenimiento y sigue siendo visitado en un área natural protegida, y el de la zona norte prácticamente está abandonado. En fin, esa era la manera en que nos comunicábamos. El aeropuerto recibía 2 o 3 vuelos de TAMSA a la semana, había comunicación aérea ya, Transportes Aéreos Mexicanos S.A., que era una compañía local, pero que también alcanzaba a viajar hasta la Ciudad de México en 5 o 6 escalas, ¿verdad? Era todo una odisea, ¿verdad? Bueno, pero en ese tiempo era la tecnología, digamos que aunque sea una odisea, quienes estuvieran en esos tiempos pues era lo más moderno, por así decirlo, ¿no? Sí, definitivo. Yo termino la secundaria y tenía yo el antecedente de varios chetumaleños que se habían ido a estudiar a México, que me entusiasman. Yo quería primero ser ingeniero civil, como mi abuelo, pero después en la secundaria me encuentro con la química y aprendo que la química tiene la capacidad de transformar la materia. Y entonces me pongo a indagar a través de mis compañeros, les pido que me traigan catálogos de las escuelas y me encuentro con que hay una carrera que es la de ingeniero químico. O sea, conserva la formación ingenieril, el gusto por las matemáticas y la física, pero también la química. Y con la ayuda de ellos, José Pot y Tezcun, 2 muchachos que se van a estudiar al Politécnico. Fíjese, 2 apellidos muy locales. Totalmente hay varios amigos de apellido Tezcun aquí. Sí. Y Pot, pues ni qué decir, bastantes. Pues ellos fueron antecesores míos, se fueron 2 años antes que yo, me trajeron los catálogos y la información, y desafortunadamente cuando estábamos en el tránsito para yo irme, porque aquí terminaban las clases en diciembre, terminaban las clases en junio, y en el altiplano empezaban las clases en enero, febrero. Entonces tenía yo ese espacio de tiempo, me tomo por sorpresa el Janet. Aquí paso el Janet en 1955, que por fortuna, pues mi padre, previsor como era y conocedor de muchos huracanes, no nos permite que nos quedemos en el faro. Nos trae la escuela Belisario Domínguez. El faro sufre daños, se le cae un pedazo de la parte. Si tú puedes ver, hoy la lámpara está sentada en una superficie plana. Antes es correcto. No, tenía un... O sea, era más alto. Era más alto, unos 5 metros más alto. O sea que ahorita las condiciones como está el faro, para quienes lo conocemos de muchos años, o sea, le faltan 5 metros de altura. Más o menos, 4 o 5 metros de altura. Y él rehabilita el faro, monta la lámpara, y entonces la gente de México lo invita a irse a trabajar a México a los talleres de la Secretaría de Marina, y él decide irse. Yo todavía permanezco algún tiempo. Mi mamá sale a los 2 días del ciclón porque un tío mío, que aquí lo conocieron, aquí murió, compositor él, Miguel Sánchez Azueta, en ese momento era el gerente de Mexicana de Aviación en Campeche. Entonces él llega con el primer avión, rescata a sus familiares. A mí no me dejan ir porque ya tenía yo casi 15 años y estaba yo fuerte, y me dan ciertas tareas. Me toca enterrar muertos, después montamos ¿Cuántos desaparecidos hubo en este huracán que ha sido uno de los más difíciles? En el sitio donde nosotros estuvimos junto con otros jóvenes y soldados enterrando, se enterraron 98, 99 cadáveres, la mayoría de ellos identificados, pero había una condición de toque de queda y de peligro de salud, entonces no había mucho que investigar, pelear, mucho que pelear, ¿no? Tener un entierro digno, había que tener un entierro seguro para todos los demás. Y en ese inter llegan unos hidroaviones de la Marina de Estados Unidos con medicamentos, y se arma una pequeña farmacia donde está la asociación de las cooperativas chicleras. Nos seleccionan. Creo que a un lado del Palacio de Gobierno, ¿no? No, a un lado, donde estuvo Sedari, Sí, bueno. que luego tiempo después yo regresé ahí como secretario. ¿Cómo son las cosas, no? Como secretario, a recordar lo que había yo vivido ahí teniendo 14 años. Y entonces nos seleccionan a 3 jóvenes que bajo la dirección de un médico y un
y un farmacéutico que tenía su negocio aquí. Su botica, como Su le llamaban en botica, ese tiempo. nos organizaron y nos dijeron cómo poner todas las medicinas, que eran mucho menos medicamentos que los que ahora te encuentras en una farmacia, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando. Después de eso yo logré salir. No llegué hasta donde estaba mi mamá, me quedé en Mérida. Estuve en Mérida un poco ahí vagando. La familia me rescató, me trajeron de nuevo para acá. Y entonces mi tarea fue, ya mi papá prácticamente me despidió porque él se iba, quedarme junto con un señor que estaba en la Capitanía de Puerto, de apellido Escalante Cetina, el famoso Sopli, el Soplillo, que se quedó al cargo de la señal, pero yo prácticamente hacía el trabajo de las cosas que se tenían que hacer ahí con el faro, ¿no? Y empecé a trabajar en la construcción de los aljibes. El hoy Parque Ecológico fue un primer aljibe de captación de agua para la ciudad, porque era uno de los problemas que tenía la ciudad, no había captación del agua de lluvia. Entonces, aprovechando la cercanía con el aeropuerto, se hizo la topografía para derivar de ahí el agua de las pistas hacia ese lugar. ¿Y cómo se purificaba, cómo se filtraba en esos tiempos? No, en absoluto cómo se Cada captaba. quien llevaba su cubeta y... Mira, yo ya no me tocó ver porque me fui antes de que operara la fosa esa. Y hubo una segunda fosa, que esa se construyó después, que ahí hay un parque de béisbol. El Nachancam. Así es. Por eso tiene la forma de la hondonada, aprovecharon la... Sí. Se puso sobre la superficie un material impermeable. Claro, había que excavar primero a pico y pala, después poner el recubrimiento y ya de ahí pues el sistema para bombear o para recuperar el agua y distribuirla en la ciudad. Pues, ¿no? Bueno, pues hoy en día hay un hermoso cocodrilo que ahí habita, que ahí... Pues yo creo que no uno, hay bueno, varios. hay varios ahí que Hay están varios, en su hábitat natural. Porque aquí inclusive, acuérdate que tenemos un planetario, Sí. que fue el primer planetario que hubo en Quintana Roo, me tocó a mí su construcción. Y luego tenemos, ¿cuántos al día de hoy? Cuatro. Creo que a no hay nivel nacional no es hay el un único estado estado. de la República que tenga 4 planetarios, es una joya de Quintana Roo, pocos quintanarroenses no saben, y uno de ellos tiene una tecnología que es única en toda Latinoamérica, proyecta en tercera dimensión. El de Chetumal. No, el de Cozumel. Oiga, ¿y por qué el de Cozumel, no el de Chetumal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Vamos a dejarlo así. pues lo que pasó es que el primero fue aquí, Es correcto. y en ese momento esa tecnología no estaba totalmente disponible. Recuerdo la inauguración, tuve la fortuna de asistir, estuvimos viendo un tema de galaxias, la proyección hermoso, y aparte tiene, por supuesto, ese observatorio para los niños y llegan y quedan fascinados. Creo que las condiciones ahorita del coronavirus no han permitido que vuelva a retomar su... No hemos podido trabajar en forma vivencial, como lo hacíamos antes, pero los equipos que están ahí son equipos de jóvenes, la mayoría quintanarroenses, aunque algunos directores no lo son, porque tuvimos que buscar quien sabía, quien estaba preparado. Han sido creativos y mantenemos toda una serie de información en línea desde cursos a nivel secundaria, a nivel preparatoria para los jóvenes, y algo que es verdaderamente espectacular. Tenemos una conferencia todos los viernes de nivel nacional, con conferencistas de carácter internacional. Y además esto tiene una justificación histórica. O sea, los mayas fueron los grandes observadores del universo, las estrellas y sus secretos. El concepto con el que creamos los planetarios se basa en 3 cosas. Primero, el conocimiento del universo. Los nombres que tienen los planetarios son nombres aportados por la sociedad que votaron. Y aunque ven ustedes Yocolcap, Sayap, Chancaján, Cayoc, son nombres mayas que tienen una asociación con la forma de vida de la gente y el conocimiento del universo, todos ellos. Aquí el éxito, creo que para que esto empalme, tiene que ser la sociedad quien adopte estos centros de observación, de investigación. Ese es el gran reto, digo, para todas las administraciones. En verdad que sí lo es, y yo puedo decir que tenemos 2 sitios en que esto se ha dado a plenitud. Por ejemplo, Cayoc en Cancún tiene más de 50,000 seguidores en línea, porque tenemos seguidores, tenemos página en la que
de alguna manera difundimos lo que vamos a hacer y tenemos comunicación directa con quien nos sigue. El planetario Sayap en Playa del Carmen tiene más de 60,000 seguidores. Cozumel tiene como 13, 14,000 seguidores. Y alármate, la capital donde fue el primer sitio, no tenemos más que 10,000 seguidores. Bueno, vamos a hacer un análisis, 10,000 seguidores, si hacemos temas de análisis, tenemos un 3%, 4% de lo que sería la red de Facebook, si lo queremos llamar así. Creo que el tema es que Chetumal tiene una particularidad muy especial a nivel estatal, ¿no? Es muy diferente cómo la gente participa, cómo adopta el sentido de pertenencia. Ese es el gran reto, pero bueno, continuemos con eso. Regresamos ahorita en esta entrevista en un momento porque le quiero rápidamente mostrar cómo están las medidas de higiene en los negocios de la ciudad de Chetumal. Estamos en plena pandemia, estamos trabajando y es muy importante que no se les olvide. Continuamos con don Víctor Alcérreca en esta entrevista. Adelante. Pese a la contingencia sanitaria que se vive por el COVID-19, los chetumaleños han retomado sus vidas ante la nueva normalidad y bajo las medidas higiénicas que han indicado las autoridades. Por ello, Pulso Sur salió a las calles de la capital para comprobar si los comercios están aplicando dichas medidas. En varios lugares encontramos que no todas las medidas se siguen al pie de la letra. Empresas de telefonía, ropa y alimentos carecen de estas medidas. Por ello, los ciudadanos comentan lo siguiente. Pues yo las veo correctas con el gel antibacterial y la sanitización en spray. El detalle que ahora sí que no indicamos qué nos están poniendo en las manos y tampoco qué nos están echando pues, en el cuerpo. Eso sería, creo que lo más recomendable, especificar o tener una hoja de identificación del producto que están usando. Eso es lo único que no veo agradable a la hora de que te echen algo en la mano o que te echen algo en el cuerpo. En ese aspecto tienen razón, sí, no, solamente me dieron el gel para ahora sí para las manos y sanitizaron, pues no. Sí, me parece que lo hicieron de acuerdo a cómo se han dado las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud al entrar y al salir. ¿Cuáles fueron? Bien, al entrar es tomar la temperatura aquí en la cabeza, la aplicación de gel. El personal veo que tienen guantes para manejar el dinero y a la salida nuevamente me dieron gel, así es que considero que son las correctas y suficientes en este caso para el breve momento en que estuve. ¿No lo sanitizaron? Sí, no, sí, a la entrada, sí, por supuesto, en el tapete lo apliqué pues. Sí, aquí se sigue al pie de la letra. ¿Cómo cuáles? Que después de terminar de despachar a un cliente, limpiar la barra, lavarnos las manos con el gel antibacterial, limpiar cada 5 minutos, ya sea con el cloro y el pinol, toda nuestra área de trabajo. Desinfectar a cada rato lo que son las neveras, y donde agarramos frecuentemente. Pues, por lo visto sí, yo apenas ahorita estoy entrando a la tienda. Vengo de paso, nada más pasé a ver algunas prendas y ya. Sí, pero supongo que sí, porque veo pocas personas. Pues nada más veo que está el gel antibacterial y la entrada para personal tienen tapetes sanitizantes. A la entrada está el lavado de manos, el alcohol gel, y ya pues es la gente la que va a lavar, tener el cuidado de entrar, lavarse las manos y dentro tomar su sana distancia. ¿No lo sanitizaron ni...? Como líquido como tal, no, porque no lo tienen, tendrían que tenerlo a la entrada. Pero sí tienen su sanitizador que uno tiene que lavarse. En el filtro estoy en las mañanas. Entonces ya de las mañanas nosotros le tomamos temperatura a las personas y de allí les damos su gel. Y si su temperatura es de 38, espera un ratito porque puede que está caliente el sol. Y le preguntamos si se siente mal. Cuando dice que no, pues entonces espérate un ratito. Esperamos un ratito y le volvemos a checar otra vez la temperatura. Ya de eso baja, depende de ahí veces. Y sí,
Entonces ahorita pues, quedaron los compañeros que están en el turno de la tarde. Sí, le digo porque en las tardes, ahorita los viernes más al rato, empiezan a fumigar todo. Y ya los dejan preparados para el lunes otra vez. Ajá. Y así lo mantienen. Así he visto que lo mantienen para... Ajá. Ya me tienen puesto ahí en la mañana. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital. Bueno, continuando esta entrevista con don Víctor Alzate, que le voy a preguntar, ¿cómo es que se anima usted para entrar al tema de la ingeniería? ¿Cómo entra a trabajar esta gran paraestatal? ¿Cómo inicia el camino científico? Bueno, yo me traslado a México, al Instituto Politécnico Nacional, donde hago un examen, creo yo muy connotado, que me permite ingresar, porque ingreso sin tener certificado de secundaria ni acta de nacimiento. Oiga, pues en esos tiempos todavía se podía. No, pero hay la coincidencia de que mi papá, que trabajaba en Marina, coincide con don Luis Echeverría, un jovencito que fue director de cuenta y administración de Marina. Y en ese momento que yo ando en el viacrucis de que a pesar de que tenía mi examen no tenía papeles, nombran a Echeverría oficial mayor de la Secretaría de Educación. Y lo vamos a ver. Conocí a mi papá, a mí no me conocía, se sorprende, le da una instrucción al director del Politécnico que me inscriben. En lo que aparecen sus papeles. En lo que aparecen sus papeles, porque la misma Secretaría de Educación en aquel entonces expedía los certificados de secundaria de todo el país. No, pues era un show que te llegara. Entonces salen mis papeles, ingreso yo al Politécnico, termino la carrera de ingeniero químico en 1962, ya trabajaba yo en una empresa transnacional, Dow Chemical Corporation, una de las empresas líderes. Al día de hoy. Aún, sí, sigue siendo. Al día de hoy sí es una de las líderes, ya sea en Arabia Saudita, en cualquier parte del mundo. Pero simultáneamente tenían una serie de políticas que a mí no me gustaron. Decido no continuar en Dow Chemical y me topo con que se está haciendo la modernización de la refinería de Minatitlán. Voy, hago mis exámenes, me entrevistan y Pemex me contrata. Habían ahí 30, 40 muchachos, ingenieros químicos recién contratados. ¿Esto en qué año es? 1963. Okay. Pero yo llevo todo el conocimiento que en Dow había tenido en un año, de organización, de estructura, de formación, de recursos humanos, y trato de meterlo en Pemex. Y me abren la cancha. Me permiten establecer cursos de preparación para los ingenieros antes de entrar. Me permiten darles conocimientos que no tienen de ingeniería, conocimientos de organización, de administración, y eso me permite crecer rápidamente en la empresa. Yo a los 3 años ya era jefe del laboratorio experimental de la refinería, no existía el Instituto Mexicano del Petróleo, yo le daba servicio a todo Pemex desde Minatitlán, y pues después de eso, dentro de todo ese sistema que yo logro impulsar para que se haga una selección más apropiada de la gente que va a dirigir la empresa, resulto agraciado también y me mandan de superintendente de química a la refinería de Salamanca, donde había otro proceso de modernización. En Salamanca hacíamos todos los lubricantes automotrices que consumía el país. Todos los procesos de producción estaban ahí y me pusieron al frente de eso. Pues la realidad es que mi trabajo me dio a conocer y pues yo siempre buscando la preparación desde el puesto que tenía, dije yo aquí me voy a jubilar como muy buen ingeniero, pero de aquí no voy a pasar. Tomé una maestría que se iniciaba en la Universidad de Guanajuato en administración de empresas con especialidad en finanzas y iba yo 2 veces por semana, viajaba yo 90 kilómetros por curvas a prepararme para ser también administrador. Me gradué, fui el primer graduado de la maestría y Pemex en ese momento que tenía una explosión enorme porque ya... O sea, era el Pemex de los mexicanos que de verdad tenía power, producía dinero, era una empresa eficiente. Bueno, en esos tiempos. Era una empresa que tenía gente con la camiseta puesta y era una empresa que todos los mexicanos sentían que era suya. Los gobiernos la cuidaban y permitían
que con la inserción moderada y de control de elementos de orden político para la administración, los técnicos eran los que opinaban sobre por dónde iba Pemex. Y eso se respetaba en aquel entonces. Ahora ya no. Sí, por eso ha venido esta gran debacle, ha sido ¿verdad? un tema más económico Entonces, que técnico. En ese momento, don Jorge Díaz Serrano había cambiado la empresa terriblemente con su visión de empresario y el conocimiento que tenía de la industria y los descubrimientos de grandes yacimientos en el área marina. Entonces empezaron a seleccionar gente que estábamos en el campo con preparación para traerlas al área central de Pemex y me seleccionaron a mí y me pusieron al frente de la integración de los planes y programas de todo Pemex. Se creó un área de planeación muy importante para Pemex, de la cual yo estuve al frente 7, 8 años. Me permitió crecer, conocer otros elementos de la administración, relacionarme con las personas en el medio político nacional y fui dirigente de los ingenieros químicos de todo el país. Pero en ese tiempo Pemex producía, Pemex no importaba. ¿Cuáles eran los números de importaciones relacionados o comparados al día de hoy? Antes de esta explosión que yo te menciono, que tiene que ver con la aparición de recursos petroleros, Pemex era importador. En el balance neto de Pemex, Pemex importaba. Pero eran realmente cifras verdaderamente no significativas, como ahora que se importan 750,000 barriles al día de gasolinas nada más. Fíjate nada más qué terrible. Sí, ahorita cuesta lo mismo la Magna que la Premium. Bueno, son condiciones de mercado que se dan y que en otros tiempos también hacían diferencias porque los procesos para producir Magna o producir Premium pues tienen su chiste y tienen su inversión. Pero la Petroquímica Nacional era quien de alguna forma... Bueno, en ese momento se impulsa en paralelo con la producción de Pemex también el surgimiento de la producción petroquímica. Sí, porque digo, para la gente que nos está viendo y no está muy especializada, una cosa es exploración, producción o como le llaman ustedes allá o le llamaban en Pemex, y otro la industria petroquímica, que tiene que refinar todo eso. Bueno, son tres aspectos. Uno es el aspecto de la búsqueda del petróleo, que tiene que ver y termina con su extracción del subsuelo. Después de eso, la refinación del petróleo, pero los gases asociados al petróleo y los gases que se producen en la propia refinación del petróleo dan la posibilidad de materia prima para generar cadenas completas de productos petroquímicos, que eso es lo que los técnicos de Pemex a principios de los 60 visualizan e impulsan, convenciendo al gobierno para crear una industria petroquímica que surge importantemente en el istmo de Tehuantepec, allí donde está Coatzacoalcos al sur, Pajaritos, Cangrejera, Morelos, se crean grandes centros petroquímicos que ponen a Pemex en el primer nivel de la producción petroquímica del mundo. Pemex en aquel entonces era el quinto o sexto productor de petroquímica a nivel mundial. Los excesos producidos por la deuda a la que tuvimos que llegar por una falla de previsión respecto de los precios del petróleo, convierten a México por decirlo así, en un elemento cautivo de los movimientos mundiales de la industria del petróleo y de la inversión mundial. Y obligan a Pemex a que todo lo que antes era sector público tenga de alguna manera que liberarse. Entonces, lo primero que empieza por liberarse es la industria petroquímica. Industria petroquímica en la que Pemex no solamente producía, sino había incentivado la inversión privada. Sí, para que hagan el equipo, ¿no? Exacto. Y esto forma unas cadenas que permiten que el país se vuelva prácticamente autosuficiente. Y es cuando se habla del milagro mexicano de los 60, 70. Pues sí, definitivamente sí lo es, porque el desarrollo de la producción marina, hablando de petróleo, en México, es un fenómeno que no se da en muchas partes, solamente quizá en el Mar del Norte, ahí entre Noruega y Inglaterra. Y que es carísimo por el tipo de mar. Definitivamente, las condiciones del Golfo de México comparadas con esas... No son totalmente diferentes. O lo que ocurre más recientemente con la
explotación marina en Brasil. Bueno, Arabia es un caso muy especial porque ahí el petróleo está en condiciones verdaderamente ventajosas y la productividad de los pozos casi es muy alta. A su suelo prácticamente. No, y además la calidad del petróleo esa es otra cosa importante. Petróleo muy ligero, petróleo sin contaminantes, que en México no se da. Y en ese tiempo, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ya vimos las condiciones que está ahorita su industria petrolera, esta gran PDVSA. ¿Usted tuvo viajes al extranjero? Bueno, muchos. La tecnología y la aplicación y la búsqueda de la independencia tecnológica surge en México, cuando se crea el Instituto Mexicano del Petróleo. Y yo llego al Instituto Mexicano del Petróleo algunos años después de su creación, precisamente por la proclividad de mi deseo de incorporarme a las tecnologías y no simplemente ser un elemento administrativo u operativo de la empresa. Y entonces, desde México y desde el Instituto Mexicano del Petróleo, países como Venezuela, países como Brasil, crean sus propios institutos y vienen a México a aprender de lo que los mexicanos están haciendo. Los mexicanos hicieron algo que hicieron los japoneses y han hecho otros países. Y es algo que tenemos que meterle en la cabeza a los científicos mexicanos. Tenemos que aprovechar lo que ya existe. No vamos a ir nuevamente a inventar el hilo negro o el café tibio. Eso ya existe. Entonces toma eso y aplícalo, mejóralo. Y eso fue lo que hicimos en el Instituto Mexicano del Petróleo, aprovechando las tecnologías que ya teníamos, que eran tecnologías que en el pasado habíamos comprado, desarrollamos tecnologías nuevas y empezamos a apoyar a Pemex. El IMP se convirtió en el brazo tecnológico de Pemex. Y esto fue un ejemplo para Venezuela en su momento, ya no se diga para Brasil. Brasil nos superó, porque Brasil no solamente se quedó en la posibilidad de lo que hacíamos, sino en llegar a ser, juntando tecnologías y armando como si fuera un mecano, todo lo que existía disponible para explotar en el mar a grandes profundidades. Y hoy Brasil es de los líderes en tecnología para la explotación petrolera a grandes y derivado de la industria petroquímica aún más. O sea, bueno, la industria petroquímica por otro lado, porque ese es otro renglón aparte, ¿verdad? Que también en Brasil, viendo lo que hacíamos, también empezaron a caminar por esos rumbos. Y hoy día el mayor emprendimiento mexicano que hay en petroquímica, tratando de retomar los esfuerzos, pero con capital extranjero porque no tenemos dinero. Si en aquel entonces en México teníamos la dificultad de no tener inversión y tuvimos que ir por dinero, de alguna manera endeudándonos y generando un problema financiero en el país en exceso, ¿verdad? Hoy día no tenemos ni esa posibilidad porque ya no muchos nos prestan. Las garantías petroleras que tenemos ahora no son las mismas de hace 40 años, ¿verdad? Y los números de Pemex, pues tampoco. Precisamente, eso es lo que da la temas, garantía. ¿no? Las calificadoras han hundido Eso es lo que da la garantía. ¿Cuánto tienes de reserva? ¿Qué calidad tiene tu reserva? Y además, ¿qué nivel productivo, qué nivel financiero tiene la empresa productiva que está administrando esa reserva? Sí, porque el excedente o la producción o la ganancia, pues se va a tema de pago de deuda. Bueno, así lo maneja el SAT. Pemex en los años, fines de los 90, principios del año 2000, llegó a aportar casi el 40% del gasto público en impuestos o en toda una serie de componendas de índole fiscal, por los que Pemex, desde el momento que llegaba el día, estaba aportando a Hacienda antes de que facturara. Así eran los presupuestos y lo siguen siendo en cierta medida. Sí, y el país de alguna forma, los altos impuestos para la gasolina también hacen que recupere también de alguna manera impuestos. O sea, ese dinero no iba a Pemex, ese dinero iba totalmente a la hacienda pública. Y la propia exportación de Pemex en dólares no entraba a Pemex, entraba al Banco de México, te lo cambiaban a la paridad y le daban a Pemex pesos. ¿Les quedaba una diferencia ahí? Sí. Pemex llegó a tener, y dime tú que eres empresario, ¿cuánto pagas de impuestos de lo que facturas? Al final de cuentas, ¿en cuánto se convierte?
Sí, se va Porque- al 28% prácticamente. Pero el lo poco- 28% de la utilidad, Es correcto, no de lo que facturaste. es correcto. A Pemex le quitaban más del 70% de lo que facturaba. O sea, ni siquiera De lo había que- deducibilidad. No, definitivamente. Entonces, ¿cómo una empresa tan demandante en capital No, y en inversión. puede sobrevivir? No tiene inversión. La ahogaron, la acabaron. Todo el dinero iba a la hacienda pública. Y la hacienda pública, pues para los programas del gobierno en curso, del gobierno que eres. Entonces nos hizo muy fácil agarrar una de las mejores empresas que iba subiendo, quinta a nivel mundial. Uno de los grandes errores de nuestro país ha sido la administración de los recursos naturales que tenemos. Y en el caso de Pemex, asociado directamente con deuda pública, con apalancamiento para formación de otras áreas de negocio para el país, con la formación de infraestructura, etcétera, etcétera. Nos equivocamos, nos hemos equivocado. Sindicatos muy pesados también. No, fíjate que el sindicato tiene sus problemas, Ok. pero el costo laboral, lo que cuesta la mano de obra, contra todo lo que pagas, no llega al 5%. No, pues es un super negocio. Pues eso Oiga, no hace o sea, diferencia, por todo lo corrupto que sea el sindicato. O sea, el 5%, o sea, no es nada. O Pues sea, sí. en temas de producción, a veces hay empresas que su mano de obra es el 50%. Así es. Y les queda un Entonces, 15, un 20. Se habla del medio petrolero desde la parte laboral, porque sí, efectivamente, existieron momentos en que había abuso de las dirigencias, y las sigue habiendo las dirigencias sindicales, en función al trabajador per se. Y además, por ejemplo, los sindicatos tenían precios preferenciales. Grandes distribuidoras, era como el subdistribuidor de Bueno. Pemex, pero eran acuerdos que de alguna forma tenían. Los contratos colectivos de trabajo en cualquier medio laboral siempre le dan ciertas garantías a quien administra la mano de obra. Y el sindicato era proveedor de algunos trabajos, no de todos los trabajos. Tenían sus propias gasolineras, Ten- tenían... Bueno, es parte del capital de... Gasolineras casi no. Tenía algunas pequeñas empresitas que prestaban servicios a los centros de trabajo, Ok. de los cuales, pues los que se aprovechaban eran los líderes, no los trabajadores. ¿Verdad? Entonces, ahí estaba el negocio de la corrupción, y no en contra, Pero aún así era mínimo. por lo mismo que te digo. O sea, No 5% llegaba a es- 5% el costo de la mano de obra. ¿Verdad? Entonces, en los momentos actuales, lo que se trata es retomar una condición que vino en demérito, ¿verdad?, en la que las refinerías ya no tienen la capacidad productiva, porque además fueron planeadas para calidades de crudo que no son las que tenemos disponibles ahorita. Hubo Pocas- que invertir. Por eso las abandonaron algunas administraciones. Pues en cierta manera las abandonaron, porque fue más fácil agarrar y vender el crudo y dejar sin suministro al país, con las consecuencias que estamos viendo. Estoy hablando de más de 700,000 barriles al día de importación de gasolinas a precios del mercado internacional. Sí, porque no es el precio que Exacto. tampoco es una maquila que yo te mande a Estados Unidos, me maquiles y me regreses. Bueno, ¿no? O sea, hay una refinería en la que Pemex es socio, en Deer Park, es socio de la refinería, que es una maquiladora propiamente dicha, y que nos regresa producto resultado de lo que les entregamos como materia prima, que es petróleo. Pero son refinerías que tienen tecnologías apropiadas para lo que estamos produciendo como petróleo en el subsuelo, está surgiendo en el subsuelo. Entonces, una refinería no sirve ni da los rendimientos ni los beneficios para cualquier tipo de crudo. tienen que ser especializados para el crudo actual. Así es. Y el mexicano es muy caro de refinar. Bueno, son crudos pesados realmente, son crudos pesados. Un crudo mexicano promedio, o la producción promedio del crudo mexicano en calidad, pues no tiene comparación con el crudo de Arabia Saudita, bajo en azufre, con alto contenido de materiales volátiles, o sea, los de mayor precio, gasolinas, diésel, etcétera, etcétera. Gases, los árabes han ido creando una industria petroquímica a partir de los componentes ligeros muy importante, que claro, no es solamente la Arabian, la compañía arábica pública, sino todos los que están asociados con ellos, ¿no? Shell. Sí, ahí está todo el mundo, digamos, en temas de Exacto, petroquímica. ¿verdad? Esas son las alianzas inteligentes que nos faltaron hacer y que ahora pues las estamos vetando,
¿verdad? Yo desde mi punto de vista, en forma incorrecta. Tenemos que preservar la propiedad absoluta del petróleo y su administración a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero si no tenemos dinero, pues tenemos que asociarnos con los que tienen dinero para producir las otras cosas que tienen alto valor, como pero donde el gobierno mexicano sea socio de esas empresas, Exacto. como está el caso de Estados Unidos, con esta planta que produce combustibles, o sea, gasolina, ¿no? Que nos maquila. Eso es uno de los grandes retos. Por eso era importante esta entrevista con usted, porque es parte de la historia del Instituto del Petróleo, es parte de la industria de Pemex. De repente algo está ocurriendo en estos momentos. Vemos que el presidente AMLO quiere reactivar Dos Bocas. No sabemos si le va a alcanzar el tiempo. Bueno, hubo una intención primera de ponerlo en manos de quien tenía la tecnología y podía aportar el capital. Y pues, el presidente la rechazó porque se le hacía caro y se le hacía demasiado tardío, porque en los años 70 Pemex por sí mismo, Pemex llegó a tener tal capacidad que tenía dentro de Pemex una empresa completa de construcción y de ingeniería. Pemex hacía su ingeniería y construía y contrataba con los constructores que le convenía para hacer la tarea de la construcción. Así construimos 3 refinerías en 3 años, pero eran refinerías mucho más sencillas que las que se requieren ahora para los crudos que tenemos. Entonces el presidente, pues asesorado por quien se supone que seleccionó para esto. Vamos a mostrar ahorita una información para que usted pueda continuar. Don Víctor, vamos a cambiar el micrófono, tenemos ahí un detalle técnico. Ok. Bueno, estamos hablando de la refinería ahorita, de lo que se requiere hacer ahorita en el país. Bueno, entonces hacen una convocatoria a algunas empresas altamente especializadas, 4 de ellas, y la conclusión es de que la refinería que se quiere, porque además se decide que sean Dos Bocas, no creo que haya los estudios técnicos suficientes para definir que ahí debe de ser. Y eso lo digo porque yo manejé la integración de los planes y programas de Pemex. Y lo primero que tienes que hacer para solucionar dónde poner una refinería es hacer estudios de oferta-demanda. ¿Dónde requieres el producto final? ¿Y dónde dispones de la materia prima? Sí, porque el gran desarrollo ahorita es el Istmo de Tehuantepec. Digo, que ahí el transísmico y todo lo que traen. Está muy bien, pero ¿cuánto de ese producto que se va a generar ahí, el producto final, se va a consumir en la región? Okay. Cuando me refiero a balance de oferta-demanda, me refiero a eso. ¿Dónde está la demanda deficitaria? ¿A dónde van a dar esos más de 700,000 barriles de gasolina que importamos? Pues al altiplano, a la costa del occidente. Vamos a el último bloque de anuncios. Vamos con un spot de nuestra unidad móvil y continuamos ya para concluir esta entrevista con don Víctor Alcerreca. Por favor, no se lo pierdan, estamos aquí en Pulso Sur, el canal de la capital. Continuamos. Esta fue una producción de Covadonga Medio. Bueno, en esta entrevista no vamos a lograr acabar los temas que tienen que ver con el país, el tema de la petroquímica, la industria petrolera en México, pero sí me gustaría preguntarle, a diferencia de mucha gente, ¿qué se requiere para salir adelante? Porque esta es una pregunta que le he hecho a todos nuestros invitados. Los jóvenes hoy en día, pues no se quieren esforzar al 110%, ya quieren todo fácil, sencillo, las nuevas tecnologías.
O sea, son muy pocos los que le quieren chingar las 12, 15, 18 horas que haya que chingarle para salir adelante, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo. O sea, ¿qué estamos haciendo mal esta generación o qué estamos haciendo bien? Bueno, te voy a contestar la pregunta, pero quiero agotar el tema anterior que teníamos. Balances oferta-demanda. ¿A dónde van a dar los más de 700,000 barriles por día de gasolinas que importa el país? Pues van a dar donde está el consumo, donde están las grandes poblaciones, donde está la actividad industrial, ¿verdad? ¿Dónde es eso? El altiplano, la parte norte y la parte occidente. Estoy de acuerdo en que ha habido un demérito en la atención al sur del país, habiendo sido el sur del país el proveedor de muchas cosas, de la misma energía, porque de aquí ha salido. Sí, pues, Campeche, ¿cuánto? Exacto. No. Entonces, ahí hay quizá pues una circunstancia no justa para los que estamos en el sur-sureste. Pero esa falta de justeza que se puede de alguna manera compensar con inversión en otros temas, no debe de cancelar lo que son los negocios grandes del país y las necesidades grandes del país. Sí, porque aquí es más redituable la industria turística que tener una industria petrolera. Entonces, decir, vamos a poner en Dos Bocas porque ahí es donde llega el crudo del mar, pero ahí no se consume. Sí, de ahí lo tienes que transportar hasta el centro del país. Y si vamos a producir destilados para llevarlos a otras partes, eso es lo más caro. Lo más barato es transportar crudo. Lo más caro es transportar productos terminados. Y además con el huachicol, peor. No, pues se lo van a llevar. Los huachicoleros, aquí está, éntrenle, ¿verdad? Fíjese que ese es un tema muy interesante porque si esto fuera producto de alguna manera crudo, de alguna manera que no se tuviera que refinar, pues ¿quién va a robar petróleo crudo? Pues así es, así es. Y por otro lado... O sea, con eso se acaba el huachicol. Existe la infraestructura desde Tuxpan, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, desde el propio Istmo, con los ductos para llevar el crudo. Existe, a eso no le vas a invertir. Ahora no. Ahora vamos a producir en Dos Bocas, en un sitio que físicamente, el micrositio, el sitio de ahí no es el apropiado. Se inunda, tiene... Condiciones de terreno, condiciones de inundación, aparte de la localización geográfica per se. Entonces, no creo que es un acierto. ¿Qué está ocurriendo? Que después de que estas 4 empresas ofrecen al gobierno mexicano la posibilidad de atender su interés de hacer algo en Dos Bocas, dicen, bueno, esto lo podríamos hacer en menos tiempo, no menos de 4 años, no 3. Y además, no menos de 12,000 millones de dólares. Y la decisión del gobierno mexicano es decir, no, lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros lo vamos a hacer en 3 años y va a costar 8,000 millones de dólares. Y yo nada más quisiera, en el tiempo, ver lo que ha pasado. ¿Cuál es el avance real del proyecto? Ya llevamos 1 año y medio de que se toma la decisión. ¿Cuánto avance llevamos y cuánto han gastado? Las empresas constructoras que se contrataron, la que tenía los contratos más importantes, ya se fue. Ya se declaró incapaz de cumplir con el contrato. Entonces, no creo que haya alguien que quiera que México, como México, siendo mexicanos, tenga un fracaso más. Pero todo indica que para allá vamos. Entonces, no solamente desearlo, tenemos las condiciones, somos poseedores de la capacidad tecnológica, empresarial, operativa, para eso ponerlo en la pretensión o en los propósitos que el gobierno ha planteado. No, la refinería no se va a terminar en menos de 4 años. Lo dijeron los que saben a nivel mundial, expertos. Los que han estado produciendo, los que han generado inclusive en la India, en procesos, por etapas, un centro de refinación que por sí solo tiene mayor capacidad que todas las refinerías de México. Y bueno, ¿por qué no creerles? No, y en la India que las condiciones son más difíciles todavía, ¿no? El tema... ¿Verdad? Ok. Entonces, ahí dejamos el problema el análisis. Y vamos al planteamiento que me hacías. Yo comparo épocas. Cuando yo salí de aquí,
no había más que una secundaria. ¿Y por qué salí de aquí? Hay que tener hambre. Hay que tener hambre de saber, hay que tener hambre de la que lo nutre a uno. Hay que tener hambre desde el punto de vista de la ambición de ser. Y hay que entender que para que todo eso se dé, uno tiene que trabajar, uno tiene que dedicarse, uno tiene que ser persistente, uno tiene que tener orden. Porque si no hay eso, ¿quién te va a venir a resolver el problema? No, quiere tener éxito. Digo, hay formas diferentes de éxito, ¿no? Claro, hay gente que claro, de repente... pero es que los malos ejemplos de éxito que ahora se dan son, fulano de tal es campeón mundial de box y le van a pagar $20 millones. Sí, pero para que él haya llegado fue un camino de golpes. Bueno, fulanito de tal que está jugando en Italia, pues va a ganar $30 millones este año. Perenganito, que nada más tiene 40 años, ya es gobernador de tal estado. Bueno, y el ejemplo, que no debería ser un ejemplo, pero también tiene que ver la televisión, las grandes series donde los héroes de la delincuencia organizada pues son los grandes prototipos en estos tiempos, es otro ejemplo terrible. El problema es que los ejemplos de éxito no son buenos ejemplos. No venden. En general, no es para el promedio de la gente. Son casos de excepción. Aún los buenos y los realmente pues aplaudibles son casos de excepción. Entonces, el joven en la generalidad tiene que adoptar otros valores y tiene que hacer para sí forma de vida, pues otro tipo de esfuerzos. Pero ¿será que también tiene que ver un poquito la familia, ese impulso, ese consejo? Mira, creo que algo que hemos perdido, de lo más valioso que hemos perdido los mexicanos, es el problema de la integración familiar. El problema de la transmisión de padres a hijos de esos valores. Y aquí es algo que hay que rescatar. Y no simplemente auspiciar y tratar de mandar a los hijos con conductas indebidas a una lucha por la vida que acaba en muchos casos siendo desastrosa, siendo verdaderamente, en lugar de éxito, fracaso. Yo es lo que les puedo decir. Ese es el reto. Ese es el reto. El reto bueno, para es... la gente que nos está viendo, pues aquí tiene la historia de alguien que ha tenido muchos éxitos, que no ha sido fácil, y que todavía corre 11 kilómetros en el bulevar, por si alguien se quiere echar un sprint con don Víctor Alcerreca, pues mire. No, sprint no, porque lo corro a mi ritmo. Pero puso 12 kilómetros, o sea. Y mi ritmo ya no es el de cuando era yo parte de la selección mexicana de atletismo, ¿no? Porque esa era otra cosa. ¿Verdad? No es lo mismo tener 20 años que tener, el próximo enero cumple 80 años. Bueno, pues con 80 años, si alguien quiere aventarse una carrerita con don Víctor, pues es parte también del tema del humano, científico, emocional, bueno, y todo esto. Definitivamente que todo en la vida es equilibrio, y más si se trata de la vida nuestra, de nuestra propia vida. Somos lo que comemos, somos lo que hacemos, somos lo que pensamos y llevamos a la práctica. Pues con eso nos despedimos. Buen consejo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta entrevista, bueno, será una de muchas, porque pues al final usted es parte de la historia. Bueno, te estaba yo platicando la experiencia que tuvimos al traer a un ingeniero químico mexicano hace 3 meses, que desafortunadamente falleció hace 15 días. Una historia de éxito verdadero, de salir a luchar fuera del país, cuando aquí no tenía las condiciones para obtener una beca para seguir adelante, y ir y mostrar lo que era y trabajar con otros, y nuevamente traernos con su nombre esa muestra de lo que debe ser un legado para el mundo, el constatar, descubrir junto con otro inglés el hecho de lo que estaba ocurriendo en los polos, el adelgazamiento de la capa de ozono, que es una capa protectora para todo el universo. Le dio a Mario esa calidad de premiado Nobel, y no se dedicó a venderlo o explotarlo, vino a México, y en México se asentó lo que no había hecho mientras se formó, y aquí lo teníamos. Y Mario falleció muy angustiado, falleció muy preocupado de lo que nos está pasando, de la poca atención que le ponemos a esta destrucción de todos los recursos naturales
y de la sustentabilidad misma que va en contra de nuestra vida, de la vida. Lo podemos ver ahorita con el fenómeno de los huracanes, las inundaciones, vienen muchas cosas. Esta pandemia creo que vino a darle al mundo un respiro, porque todo el mundo pues tuvo que guardarse en su casa. Fíjense ustedes, un hombre que recibe el premio Nobel, ¿cuántos años atrás? Ya 25 años. Y que sigue trabajando, seguía trabajando en su fundación. Y preocupado, condujo un estudio para demostrar cuál es el medio más frecuente para la conducción del virus, junto con 2 chinos. Y cuando lo entrevistamos, el tema era ese. Volver con Mario, que había hecho ese trabajo, decirle, Mario, regálaselo a la gente. Ven a Quintana Roo, le hicimos una entrevista en la que al final de cuentas participó el propio gobernador. Y ahí la pueden rescatar, está en YouTube, ¿verdad? Y es una de las muchas entrevistas que hemos hecho, ya casi 50, desde la red de planetarios, todos los viernes a las 5 de la tarde, con temas que no se pueden imaginar, porque han tenido que ver con el virus, han tenido que ver con la salud, han tenido que ver con la... el próximo viernes tenemos una extraordinaria en relación a la alimentación. Cómo nos alimentamos, cómo está nuestra dieta y por qué la letalidad, entre otras cosas, alrededor de COVID-19 en México es más de 10. Bueno, pues tenemos un montón de preguntas, las vamos a dejar para la siguiente entrevista. Unas buenas, unas no tan buenas, porque pues es Chetumal, es parte del tema, la gente tiene que preguntar, así somos en Chetumal. Nos despedimos, soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Esto fue Y Ahora Que Sigue. Hasta luego. Gracias. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.